Buenos días, mi nombre es Fabiana Sánchez, del curso 11.1 del Colegio Gabriel Betancourt Mejía. Mi exposición se trata sobre el libro 2 años de vacaciones del autor Julio Verne. El contenido es la biografía del autor, escuela literaria, análisis literario. En este punto vienen contenidos los personajes principales y secundarios, el tiempo, espacio y narrador. Luego seguimos con las figuras literarias, la fotonovela, conclusiones y bibliografía. Biografía del autor. El autor Julio Verne, llamado Jules Gabriel Verne, nació en Nantes en el año 1828. Fue un escritor francés considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados por los avances de la tecnología en el siglo XX, como fueron el televisor, los helicópteros, los submarinos y hasta los viajes espaciales. Pero si bien él puede considerarse como un náufrago de la monotonía de una sociedad prevenida frente a los productos de la imaginación y desconfianza hacia el género, no menos cierto es que quizás para burlar tales suspicacias, su aislamiento y sus ensueños literarios fueron simplemente razonables. Tras la primera aventura infantil, descubierta y sofocada, Julio Verne aprendió la lección y no volvió a revelarse, salvo en sus libros, pero de modo críptico y elusivo. Como si temiera a decir demasiado y le aterrorizara lo explícitamente inverosímil, heterodoxo o provocador, el autor se apresuraba a exorcizar o por medio de demostraciones destinadas para confinar la rareza de los límites de la razón humana. Esta polaridad lo definió la etapa de su vida previa a su consagración literaria, en la que alternó la literatura con el obligado cumplimiento de sus deberes. Él estaba casado con Maureen Eve de Fraisse de Vian, y sus hijos eran Michel, que era de sangre, y sus dos hijastras, Valentine y Suzanne. Más tarde, él estudió filosofía y retórica en el Liceo de Nantes. Viajó a París para seguir su carrera de leyes, cumpliendo con ello los deseos de su padre, el abogado Pierre Verne. En 1848 comenzó a escribir los primeros sonetos y textos de teatro, y 2 años después aprobó su tesis doctoral de Derecho y optó por una carrera de letras. Jules, quien padecía de diabetes desde hace años, el 24 de marzo de 1905 fallece en su hogar en la ciudad de Amiens y fue enterrado en el cementerio de la Madeleine. Verne en toda su vida escribió en total 54 novelas y 20 cuentos sobre aventuras y viajes fantásticos. De estas, las obras más destacadas fueron Vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, Viaje al centro de la Tierra, 5 años, 5 semanas en globo, 20.000 leguas de viaje submarino. La escuela literaria y el género, pues el género es novela de aventuras que narra los viajes, el misterio y el riesgo de algunas novelas, y es una característica recurrente la acción que se presenta hasta dominar los escenarios, básica para el desarrollo de la trama de todo este género. El realismo, que es la corriente artística y literaria, esa es su escuela, surge en Francia a mediados del siglo XIX, y aunque antes de esta fecha ya existían algunas representaciones de la realidad y de la vida, no fue hasta el momento que se adoptó el término para referirse a un movimiento artístico basado en la representación fidedigna de la realidad y de la vida cotidiana. Las características principales del realismo literario son fidelidad temática de las obras con realidad, oposición a la fantasía, denuncia y critica sobre los problemas sociales del momento,
La observación de la realidad es un pilar fundamental para describir conflictos y trasladarlos al lector de forma minuciosa. Y la novela se convierte en el género por excelencia durante este periodo. El análisis literario, a partir de aquí podemos observar los personajes principales, que serían Brian, de 13 años, fue el jefe del grupo el segundo año después del mandato de Gordon. Muy inteligente, emprendedor, audaz, servicial y buen muchacho. Solo que no le gustaba mucho estudiar, pero su memoria era inigualable. Era un poco descuidado en su propia persona, pero era querido y respetado por sus compañeros. Doniphan, de 13 años también, inglés, bueno para la cacería y pertenecía a una familia rica. Era limpio, inteligente y estudioso y le gustaba mucho sobresalir. Por eso él tenía bastantes conflictos con Brian. Gordon, que era el mayor de todos, de 14 años, norteamericano, prudente, serio, de carácter observador y temperamento frío. Era metódico, llevaba el diario de todo lo que pasaba en su aventura día a día. Era huérfano de padre y madre y originario de Boston. No tenía más parientes que su tutor, que tras haber hecho una fortuna fue a establecerse en Nueva Zelanda. Era el jefe del grupo por el primer año para apaciguar la disputa entre Brian y Doniphan. Moko, que era afroamericano, inglés y aprendiz de marinero, era el que cocinaba para todos y era bastante intrépido y bastante respetuoso también. Al final fue encargado a Evans, el timonel de otro barco que naufragó, para que lo cuidara como si fuera hijo suyo. En los personajes secundarios tenemos a Santiago, que era de los más traviesos del grupo y por él fue la razón en la que el yate salió del puerto. Él tenía 9 años y él era el hermano pequeño de Brian. Baxter, que era el mecánico de 13 años de edad, de carácter frío y reflexivo, trabajador y bastante ingenioso. Era hijo de un comerciante de mediana fortuna. Service, que era travieso, de 12 años, hijo de un colono acomodado. Solo piensa en divertirse y es íntimo amigo de Garnet. Junto con Moko eran los que cocinaban. Garnet, que era el hijo de un marinero, su padre era el dueño del yate del Slowly. La embarcación en la que ellos naufragan, y pues él tocaba el acordeón que llevó consigo durante el viaje. Webb y Wilcox tienen 12 años, de inteligencia mediana, voluntariosos y bastante peleones. Sus familias son ricas y pertenecen a la magistratura del país. Su sentimiento incondicional era hacia Doniphan y su admiración también, igual que Cross. Cross era el primo de Doniphan, un alumno mediocre, perteneciente a familia rica, y admiraba mucho a su primo. Jenkins, de 9 años, hijo del director de la sociedad científica y era bastante aplicado. Inverson, de 9, heredero del pastor de la iglesia metropolitana de San Pablo. También era un alumno bastante aplicado. Doll, de 8 años y medio, hijo de un oficial del ejército anglo-zelandés y se consideraba bastante terco. Y por último, Costar, de los 15 niños, de 8 años, divierte a todos con sus travesuras y se decía que era muy goloso. Bien, dentro de esto tenemos el tiempo. El tiempo comenzó el 9 de marzo de 1860 en la noche, cuando el yate del Slowly parte con los 15 niños. Ahí podemos ver un pequeño fragmento del libro que dice la fecha exacta. Y finaliza el 25 de febrero de 1862 con el regreso de los niños en el buque Grafton. Y aquí se ve otro pequeño fragmento donde dice la fecha exacta de cuando vuelven. Tenemos el espacio que se desarrolla
en el barco el Slowly en medio del Océano Pacífico, el archipiélago sudamericano y específicamente en la isla Hanover, que es donde los niños naufragan y que ellos mismos bautizan como la isla Sherman, como era el nombre del colegio al que los 15 niños pertenecían. El narrador es completamente omnisciente. Las características son que conoce a la perfección la historia y se desenlaza y el desenlace de lo que se desarrolla por la novela, y habla en tercera persona y no forma parte de la trama, es decir, que no se encuentra dentro del libro con los niños en ningún instante. Aquí podemos ver un pequeño fragmento del libro donde se puede apreciar pues que habla en tercera persona y no se encuentra con los personajes en ningún momento. Las figuras literarias de las que conseguí fue hasta entonces ni una isla ni un continente se había visto al este. Esto es una literación. Ambos muchachos corrieron valerosos hacia la proa, es un epíteto. Precipitándose por la escalera, la bajó casi de un salto. Es una hipérbole. Esta agua, despedida hacia la popa por la inclinación del buque, provenía de las olas que entraban en proa, filtraba por las rejillas de la toldilla del puesto de la tripulación. Es un asíndeton y el Slowly llevado como una pluma, un símil. Aquí comenzamos con la fotonovela. Como ya había dicho, todo comienza el 9 de marzo de 1860, cuando el grupo de estudiantes del colegio Sherman en Auckland, en Nueva Zelanda, se preparan para salir de vacaciones por 6 semanas en el yate del papá de uno de los niños, que es Garnet. En este momento, pues los niños suben al barco, todo está preparado porque el punto era salir el día 10 de marzo con todos los adultos y durante 6 semanas. Ese era el plan del viaje, como unas pequeñas vacaciones para los niños. Y muchos de ellos estaban, sobre todo los más pequeños, estaban muy entusiasmados por tener un viaje en una embarcación. El yate, el Slowly, era el que iba a salir el día siguiente, ¿no? Y pues todos los adultos salieron a un bar a beber, a pasarla bien, por así decirlo, para salir al día siguiente, porque era un viaje bastante largo. Y pues los niños se quedaron adentro del barco descansando. En una de las muchas travesuras que cometía Santiago en ese momento, desamarró el barco del puerto y ellos salieron a la deriva, fueron llevados por la marea hacia, pues no sabían dónde, no tenían rumbo, no tenían mapas. Y bueno, durante varias semanas el barco fue llevado por una fuerte tormenta en las cuales los niños pues tuvieron que tomar el control y pues trataron de llevar el barco lo mejor posible, aunque chocaron con otro barco y perdieron algunas piezas poco importantes de en ese choque, y por eso la familia había considerado que ellos habían muerto, porque habían quedado esos pedazos de barco por toda la marea. Después de unas horas en un amanecer de los tantos días que ellos habían pasado, uno de ellos pudo ver tierra y unas grandes olas espumosas los arrastraron hacia esa isla. Cuando llegaron ahí, hicieron una pequeña expedición de la isla y pues no encontraron un lugar seguro donde quedarse porque solo veían playa y arena. Y pues decidieron quedarse en el barco esa noche. Después comenzaron a realizar bastantes expediciones para verificar dónde podían quedarse. Consiguieron una cueva donde quedarse y ahí lo que hicieron fue desarmar el barco para poder implementar esos elementos. En una de las
la primera expedición de la que hicieron, la hizo solo Brian. Brian se fue a los puntos más altos y él vio una línea azul al final, al horizonte, como dicen. Y pues él aseguró que era marea, y por eso él se dijo y le dijo a los demás que estaban en una isla. Y bueno, Doniphan y su grupo, que eran Wilcox, Webb y Cross, pues hicieron otra expedición para asegurarse de que lo que decía pues Brian no era falso. Y pues en esa expedición se dieron cuenta de varias cosas, como que no eran los primeros, porque en esa isla ya había habitado Francisco, que era un francés que había naufragado en esa isla hace como medio siglo más o menos, y pues no se había pues murió allí, y lo que hicieron fue darle sepultura a los pocos huesos que quedaban en la isla. También descubrieron que por sí era una isla, pero no era el mar lo que veía Brian, sino un lago gigantesco. Y pues más o menos eso, desarmaron el barco, y en esa sepultura a Francisco descubrieron la cueva, y por tales razones desarmaron el barco para acoplar la cueva y hacer dormitorios y un hall. Ellos crearon de una vez un plan de estudio donde los mayores enseñaban a los menores, y pues se dividieron todas las tareas como de cocina y caza. Al principio pues los pequeños pescaban y los grandes iban a cazar. Luego cuando ya se acomodaron, ese fue su distribución, que unos cocinaban y los otros iban a cazar. Entonces Doniphan y Brian siempre tuvieron sus problemas, porque ambos querían ser líderes, o sea, querían llevar como la toma del barco, que guiara a los 15 y así. Pero se encontró la manera de arreglarlo, y decidieron hacerlo por votación. Entonces el primer año se decidió que Gordon, que era el más grande y por así decirlo el un poquito más responsable, pues él sería el líder del grupo por el primer año. Pues decían que por los primeros meses o días que duraran ahí, pero terminó siendo el líder el primer año. Ellos le asignaron nombres a todos los lugares que visitaban, ¿no? El lago de la familia, la isla Sherman, que era donde naufragaron, la playa Slowly, la montaña de Oakland, la cueva de la roca del oso y todo eso. Entre otros muchos nombres que ellos asignaron durante toda la novela. El año siguiente, luego de eso, sin ningún como contratiempo o algo así, Brian quedó de jefe. Él lo escogieron por medio igual de votación, y él quedó de jefe. Y Doniphan y sus amigos Cross, Webb, Wilcox pues no querían seguir bajo el mandato de Brian. No lo consideraban correcto y no veían a Brian como un líder posible, ¿no? Entonces ellos se alejaron del grupo e hicieron algunas excursiones para verificar dónde podían quedarse. En estas expediciones pues consiguieron unos cuerpos en la orilla de la playa, y pues ellos se fueron porque les dio bastante miedo, y cuando volvieron a darle sepultura a esos cuerpos pues ya no estaban. O sea, ellos volvieron al día siguiente para enterrar los cuerpos como habían enterrado pues el de Francisco, y cuando llegaron a hacer eso, los cuerpos ya no estaban. Ellos, extrañados, se volvieron a ir. Mientras en la cueva del oso llegó Kate y les contó, Kate era una niña, y les contó a los chicos que ella venía en una chalupa con unos hombres extremadamente peligrosos que habían matado
eran como 7 hombres y habían matado a toda una tripulación para conseguir la chalupa que tenían en ese momento, y que solo la habían secuestrado a ella y a Evans porque los necesitaban para continuar la navegación, porque Evans era el timonel. Bueno, Brian de inmediato fue en búsqueda de Doniphan y los otros chicos, porque estaban corriendo un peligro, porque habían hombres sueltos bastante peligrosos y los podían matar. Entonces pues los chicos decidieron volver a la cueva con los demás para estar seguros y acompañados. Durante semanas no hubo rastro de los hombres, no se habían reportado, no habían aparecido y no había rastro de ninguno. Ellos seguían bastante sigilosos con los pasos que daban para no ser descubiertos, hasta que un día llegó Evans diciendo que había logrado escapar de los hombres y llegó informándoles inmediatamente que los habían descubierto, que habían descubierto el barco y que ellos estaban ahí y que iban a matar a los 15 niños y a todo el mundo para obtener el barco y para obtener los materiales que ellos habían sacado para reparar o el barco Slowly o la chalupa. Bueno, con la ayuda de Evans, pues se prepararon para enfrentar a estos hombres. Como ya se había dicho, el barco estaba completamente cargado con todo lo que necesitaban: ropas, armas, comida, bebida, todo. Entonces, de las armas, Evans los ayudó a prepararse para la pelea, ¿no? Porque o morían ellos o morían los asesinos. Entonces pues decidieron prepararse para no ser ellos los que tuvieran que morir. Pues estos niños, durante esa pelea, ellos se vencieron a los 7 hombres, porque pues los hombres venían desarmados, era puño y navaja, y los niños tenían pues armas suficientes para enfrentarlos, ¿no? Pero de esto Doniphan también salió herido, porque trató de defender a Kate de uno de los hombres que se la quería llevar, y pues él salió herido. Los niños se apoderaron de la chalupa porque ya no podían reparar el Slowly. Entonces la chalupa necesitaba mucho menos reparo. Entonces arreglaron la chalupa y Evans le informó dónde estaban específicamente, y se dieron cuenta de que estaban en los archipiélagos de Sudamérica, o sea, lejísimos de su casa, y en la isla Hanover. Bueno, el 5 de febrero ellos salieron de la isla desembarcando la chalupa, y pues el 11 de febrero desembocaron en el estrecho de Magallanes. El 13 de febrero fueron encontrados por un barco de vapor que los recibió dichosos porque su desaparición había sonado de manera mundial. Pues llegaron a Auckland el día 25 de febrero, después de haber sido arrastrados por el mar a 1800 leguas de su hogar. La noticia de que ellos habían llegado corrió por rapidez a toda la ciudad, y fueron a victoriar a tan valerosos e intrépidos niños. Aparte de esto, pues los chicos agarraron distintos caminos porque ya habían llegado, y los niños eran adolescentes y los adolescentes ya eran casi hombres. Entonces pues cada quien agarró su camino y pues se separaron. Las notas de Baxter fue diariamente a French Den. Kate se fue con Doniphan porque todos querían estar con Kate, ¿no? Y pues ella se fue con Doniphan porque al final él fue quien le salvó la vida. Moko, el negrito Moko, se fue
en un buque Sherman, así lo llamó, encargado a Evans para cuidarse de él como si fuera su hijo y que lo hiciera un hombre. Y pues sí, este fue, pues ahí termina el libro. Todos vuelven a casa, son bien recibidos, y causan bastante alegría y admiración también. Dentro de las conclusiones tenemos, pues me gustó bastante el libro, sí, todas las aventuras, los peligros a los que estuvieron expuestos, y pues son bastante interesantes. Se encontraron bastantes animales en los cuales apoyarse para poder subsistir también, y descubrieron un modo completamente diferente al que ellos un día se pudieran imaginar, y sobre todo si porque ellos eran de familias muy ricas, excepto el Mocó, porque era un grumete. Estas experiencias los hicieron madurar bastante y ver el mundo desde otro punto de vista y aceptarse a cada uno según la manera de ser, ¿no? Y fueron acomodados según las capacidades y habilidades que tenían. Fue lo que los apoyó a salir adelante en esta aventura. Y pues aunque los más grandes, si no tenían noción de si tenían noción de lo que estaba sucediendo, pues los chiquitos no tanto. Para ellos era vacaciones, era jugar, era divertirse, ¿sí? Y pues este tipo de libros yo lo considero bastante alentador en esta época, porque esos niños lograron sobrevivir casi sin nada, en una isla desierta, solos, sin adultos, sin experiencia, por así decirlo. Y pues ellos trabajaron en equipo, trataron de solucionar sus diferencias, y pues ellos también se dieron cuenta de que se podían apoyar en el momento en que buscaron a Doniphan y a los demás para hacerlos volver porque estaban en peligro. Muestra el cuidado que tienen los unos por los otros, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros en este tiempo, cuidarnos unos a otros, dejar de pues salir tanto a la calle, buscar el cuidado, y pues con las pocas restricciones que tenemos, porque no son ni siquiera muchas restricciones las que estamos teniendo, por lo menos acatarlas un poquito y darnos pues la posibilidad de mejorar y que disminuya esto para que todos podamos seguir con una vida normal, que es lo que queremos. Y pues así mismo nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias.